Buenos días, profesora Nancy. Buenos días a todos los que nos ven. El día de hoy tengo el agrado de entrevistar a la magíster Nancy Emilia Estela Salazar, quien estudió en el Instituto Pedagógico Santo Toribio de Mogrovejo, en donde obtuvo su título de profesora en la especialidad de Filosofía y Religión. Luego, hizo un bachillerato en Ciencias de la Educación por la UDEP. Es licenciada en Educación por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Hizo una maestría en Psicología de la Educación por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y otra maestría en Ciencias para la Familia por la Universidad de Málaga, España. Además, tiene una segunda especialidad en investigación por la PUC. Últimamente ha sacado su título de abogada por la UDC y actualmente está laborando en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en donde es profesora de la Facultad de Humanidades de la USAD y enseña cursos referidos a la filosofía en varias carreras de dicha universidad. Además, también es profesora de investigación y otros cursos de proyectos en USAD. Bueno, ya para empezar el cuerpo de esta entrevista. Profesora Nancy, ¿cómo nace la filosofía en humanidad? Bueno, la filosofía como una disciplina sistemática nace en Grecia en el siglo VI antes de Jesucristo, pero como una actitud humana, la filosofía es inherente a la persona, es decir, desde que la persona empieza a plantearse determinadas interrogantes sobre qué son las cosas, por qué son así y para qué son, ya el ser humano está realizando filosofía, ya está haciendo filosofía como como un quehacer humano, pero como podríamos decir, como un saber sistematizado propiamente. La filosofía surge en el siglo VI antes de Jesucristo en la Jonia, en la Grecia. Eso no significa entonces que recién a partir del siglo VI, recién las personas empiecen a pensar o a reflexionar o a dar respuestas racionales, ya desde antes. Pero lo que más predominaba antes del siglo VI eran las respuestas míticas, donde se utilizaba la imaginación, la fantasía para dar respuesta a esas grandes interrogantes sobre el origen del mundo, sobre lo que es el ser humano, sobre el sentido de la vida. Muy buena respuesta. Entonces, ¿podríamos decir que la filosofía es indispensable para el ser humano? Por supuesto. Decíamos que la filosofía hay que verlo como un quehacer humano, como un quehacer esencial en la vida humana, puesto que la persona necesita pensar, reflexionar, meditar, necesita saber lo que son las cosas, por qué son así y para qué son así, porque es la única manera de saciar ese deseo natural que nosotros tenemos de conocer la realidad, para poder nosotros luego mejorar esa realidad, transformarla. Es la única forma. Entonces, si no hay la filosofía, creo que sería muy difícil que la persona aprenda a pensar con rigor, a pensar con criterio, a pensar con un sentido crítico y no dejarnos llevar de esas ideologías que muchas veces tienden a deshumanizar a la persona y a la sociedad. Claro, concuerdo con usted. Entonces, para terminar esta entrevista, la última pregunta sería, ¿en qué nos ayuda la filosofía en la vida cotidiana? La filosofía, como ya había explicado anteriormente, la filosofía nos ayuda en cuanto, primero, que te ayuda a conocer la realidad en su totalidad, es decir, a tener un conocimiento sobre el mundo, sobre Dios, sobre el hombre. Y de esa manera el hombre puede sentirse satisfecho porque conoce su realidad, conoce su entorno. Y no solamente con un conocimiento superficial de la realidad, sino con un conocimiento profundo, puesto que la filosofía conoce desde las causas últimas de las cosas, es decir, tratando de explicar lo que son las cosas, por qué son así y para qué son así. Por esa razón también decimos que la filosofía te ayuda a descubrir el sentido de la existencia humana, es decir, a que tú descubras por qué estás en esta vida,
¿Por qué y para qué? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Y solamente tú sabiendo cuál es el sentido de tu vida, que podrías también entenderlo como aquella finalidad hacia la cual se orienta toda tu existencia, tú puedas ir descubriendo la misión que tienes en esta vida y puedes orientar todos tus actos hacia ese fin. Sabemos nosotros que muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, también adultos, muchas veces por no tener claro el sentido de su vida, han caído en el vacío existencial. Y el vacío existencial les puede llevar a los vicios, las dependencias, las adicciones, le puede llevar al suicidio, les puede llevar a muchísimos actos que contradicen su dignidad de persona. Pero también la filosofía te ayuda a descubrir lo valioso que es tu ser. O sea, la filosofía le ayuda a descubrir a la persona que es un ser tan excelente, puesto que está por sobre todo cuanto existe, que es superior a los animales, que es superior a las plantas, que es superior a los inertes. Y cuando tú descubres esa grandeza de tu ser, serás capaz de valorarte como lo que eres, ¿no? Como un ser excelente, y por lo tanto podrás comprometerte a asumir un compromiso que responda a las exigencias de tu ser excelente. Y de ahí vienen los grandes proyectos de estas personas que han entendido lo valiosos que son, esos grandes proyectos en beneficio de la humanidad, en beneficio de los más necesitados. Por lo tanto, si nosotros enseñáramos una buena filosofía desde el colegio, y más aún en la universidad, y lo lleváramos a nuestra vida, porque a veces solamente se queda en un plano puramente teórico, yo creo que podríamos formarnos íntegramente para saber entender lo que es el mundo, poder conocer la sociedad y transformarla, humanizarla, ¿no? Frente a esos riesgos que hay de deshumanización por toda la influencia de las ideologías que existen en la actualidad. Claro, muy buenas respuestas, profesora Nancy. Son de mucha utilidad para mí y para todos los que nos están viendo. Y bueno, a partir de sus respuestas puedo concluir que, la filosofía nació en Grecia, por así decirlo, como ciencia, ¿sí? Pero antes ya el ser humano seguía dándole respuestas o se preguntaba a sí mismo de la existencia de todo. Bueno, también la filosofía decimos que es muy importante para el ser humano porque nos ayuda a encontrar el sentido de la existencia humana en sí. Y ahí también interviene la otra respuesta que me dio, que nos ayuda para que no caigamos en ese vacío existencial en donde nos puede llevar a vicios o a otros errores que nos pueden afectar gravemente. Y también que es muy importante la filosofía que se enseñe, por así decirlo, desde la secundaria o desde el colegio primario, porque nos ayuda a valorar más nuestro ser y nos ayuda a formarnos íntegramente. Bueno, hasta aquí llegó la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, profesora Nancy, por estar aquí. Gracias a ti por plantearme estas preguntas y ojalá pudieran llegar a todos los jóvenes esas inquietudes. Yo creo que a través de la filosofía podemos hacer mucho por la formación integral de nuestros estudiantes, de los jóvenes y también de los adultos. Bueno, muchas gracias y espero volver a tener pronto aquí haciéndole otra entrevista sobre temas de filosofía que me gusta mucho y podamos dialogar. Bueno, que pasen buenas noches y Buenas noches.